Muy buenos días, mi nombre es Galo Pérez y qué gusto poder acompañarles en este espacio para poder conversar de estos temas que nos interesan tanto, temas en los cuales vamos a poder despejar todas sus dudas además, porque están cordialmente invitados a poder conversar con nosotros, escribir sus comentarios al respecto de todo lo que tiene que ver con ciudadanía. Esos temas que son tan importantes y sobre todo que en esta última época, hablamos desde hace ya más de 6 meses, se han visto no tan claros, se han visto quizás en momentos un poco oscuros de qué es lo que puede pasar con el tema y los procesos también de ciudadanía a partir de esta pandemia, qué son los pasos que está tomando el gobierno de Estados Unidos también, por supuesto, y qué podemos hacer nosotros para poder agilitar ciertos trámites de ser posible, si es que se logra hacerlo, o para poder continuar aquellos que ya iniciamos. Y para eso tenemos evidentemente la presencia de la dueña de casa, en este caso porque estamos en sus redes sociales. Vamos a recibir y por supuesto con muchísimo gusto a la abogada María Belén Albuja. Bienvenida, bienvenida abogada, ¿cómo está? Mucho gusto de recibirla y poder conversar unos minutos al respecto de este tema que gusta tanto, sobre todo por la necesidad que tenemos todos de tener claras las reglas. Una vez que tenemos claras las reglas del juego, evidentemente no va a haber sorpresas, no va a haber problemas, no va a haber inconvenientes. Muy buenos días. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, Galo. Con mucha nieve en Colorado, pero ya mañana vamos a volver a un clima más tranquilo. Como mencionas, lo que nos interesa es ratificar una conversación que sea legal, con información real y al mismo tiempo práctica, porque como tú sabes, nos conocemos de varios años. Yo no solamente soy abogada, sino también soy inmigrante. Entonces me gusta siempre hacer ese twist práctico para poder ayudar a nuestra comunidad. Totalmente. Bueno, recordarles, yo estoy desde Quito, Ecuador. La abogada María Belén Albuja está desde Denver, Colorado. Y evidentemente ahora la tecnología nos permite esto, ¿no? Nos permite conversar, no importa la distancia, y evidentemente también nos permite tener todas las herramientas y el conocimiento necesario de parte de los expertos. Empecemos entonces, manos a la obra. ¿Qué ha pasado en esta pandemia en temas migratorios, abogada? ¿Ha ocurrido quizás algún cambio de fondo más que de forma, más que en el tema de tiempos o de procesos? ¿Algo de fondo? ¿Ha habido algún cambio? Bueno, indiscutiblemente, Galo, con esta administración los cambios suceden cada semana. Desde el punto de vista práctico, la ley se mantiene desde 1997. Sin embargo, este presidente ha dado varias proclamaciones que por el COVID, no han entorpecido los trámites porque hemos mantenido los trámites, sino que sí se han cancelado por cuestiones de precaución, de bienestar y salud pública. Se cancelaron en un inicio la finalización de trámites de residencia y ciudadanía, que son las entrevistas finales. Esos estuvieron cancelados por algunos meses, cerca de 3 o 4 meses, Galo. Pero actualmente ya se reintegró a una nueva realidad social, creo que todos, incluyéndonos nosotros, y tenemos entrevistas finales de ciudadanía con normalidad dentro de los Estados Unidos, y las entrevistas de residencias dentro de los Estados Unidos también se están realizando, mientras de fuera de los Estados Unidos en los consulados poco a poco se están incorporando. Entonces, despacio nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Pero es básicamente regresar, ¿verdad? A lo que ya estábamos acostumbrados. No hay un cambio en específico que podamos notarlo o que pueda entorpecer el proceso de la consecución de la ciudadanía. No, la ciudadanía seguimos realizando los trámites. El cambio real, el único cambio real es que a partir de octubre 2 nos van a subir los precios, lamentablemente a 1,170 el trámite, y en este momento, Galo, el precio es de 640. Entonces es un alza bastante fuerte en tiempos de pandemia, considerando incluso los problemas financieros, ¿no?, que tenemos a nivel mundial. No, absolutamente, absolutamente. Bueno, me hablas de un fee, de un costo, pero vamos desde el inicio. Okay. Cuáles son los pasos que debe poder cumplir o los requisitos que yo puedo cumplir o no cumplir para poder acceder a esta aplicación para la ciudadanía? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener todo en regla y decir, bien, estoy listo para conseguir la ciudadanía? Me encanta comenzar de esa manera porque lo primero que tengo que
a aclarar es que la ciudadanía de los Estados Unidos solamente, que es un proceso de naturalización, solamente es posible cuando ya somos residentes legales en Estados Unidos. Entonces, una vez que la persona sea residente legal, sea por un auspicio familiar o un auspicio de trabajo, puede tener opción a esta ciudadanía. De manera general, Galo, lo que el gobierno le va a pedir al inmigrante que es residente legal es un comportamiento muy alto comparado al nacido en este país. Van a revisar la historia migratoria, van a revisar antecedentes criminales, van a asegurarse que hemos pagado impuestos y también va a haber una parte de un examen cívico y de historia, además del idioma, durante el proceso. Entonces, es realmente una investigación exhaustiva del inmigrante para darle este privilegio que es convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo debo yo estar viviendo en Estados Unidos para poder acceder a la ciudadanía? ¿O necesariamente puedo hacerlo, digamos, remotamente, habiendo vivido en algún momento en Estados Unidos, después me tuve que dirigir hacia otro lugar, pero ya cumplía los requisitos? ¿Cómo es esta parte del tiempo? El tiempo significa no solamente la vinculación con el país, y por eso se tiene que estar viviendo en los Estados Unidos para iniciar este proceso, sino que difiere dependiendo de cómo conseguí mi residencia legal. Aquellos que nos traen historias de amor en los planos de derecho migratorio, que se casaron con ciudadanos no residentes, tienen el beneficio, especialmente si estuvieron casados o están casados con ciudadanos americanos, de solicitar la ciudadanía 3 años después de haber conseguido su residencia. Aquellos que entraron como residentes legales, sea por auspicio trabajador o como hermanos de ciudadanos o como hijos de ciudadanos no residentes, tendrán que esperar 5 años para iniciar el trámite de ciudadanía. Entonces, todo depende de ese pasado migratorio que tenga el inmigrante residente legal, pero tiene que estar viviendo en Estados Unidos. Claro, claro, claro. Y allá se cuida mucho el tema del récord, ¿no? Y de la conducta que hemos tenido nosotros, hasta por las cosas más mínimas que, latinoaméricamente hablando, y esto hay que decirlo, a veces somos un poquito más libres en ciertas cosas, a veces no tomamos muy en serio ciertas reglas, ciertas normas, que en Estados Unidos evidentemente puede ser incluso causa de no te damos la ciudadanía. Sí, y es peligroso porque podemos ir más allá. Un residente legal que no ha tenido cuidado, que ha tenido problemas legales que en el plano criminal ya han sido resueltos, ¿no es cierto? Ya puede ser algo como un manejar embriagado o tal vez un robo de algo pequeño en un supermercado, un error de una persona que pasó hace muchos años y que ya cumplió con el sistema criminal, todavía es revisado en el plano migratorio. Y ese récord, como tú lo mencionas, es sumamente cuidado y revisado por inmigración al punto que no solamente que puede lograr, si es que no se ha hecho las cosas bien y no se ha investigado bien, que le nieguen la ciudadanía a la persona, sino mucho peor. Le pueden mandar a la persona a corte de inmigración, que es un trámite que lo que pretende es deportarte de los Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, sí, evidentemente yo pienso que el cumplimiento de las normas, yo en las oportunidades que he podido viajar a Estados Unidos, o sea, la mente se transforma en muchos casos y uno trata de cumplir todo, de llegar a la hora adecuada, de no pasarse ni un ratito el amarillo del semáforo, porque estas cosas, de una u otra manera, después nos pueden traer consecuencias. Sean las cosas más simples, más sencillas que podemos decir, fue, como tú muy bien lo dices, un error, porque a veces se cometen errores de buena fe, no con la intención de romper la ley, ni mucho menos, pero por eso mismo hay que tener muchísimo cuidado de que lo que acá nos parece normal, pues existen sociedades en las cuales definitivamente esto puede ser la diferencia entre tener o no la ciudadanía. Y ahora se ha vuelto incluso un poquito más recto el tema. ¿Cómo has visto tú en este mandato de Trump que está terminando ya el comportamiento con los migrantes? Sabemos evidentemente que había al inicio toda una preocupación por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos por el tema de Trump, pero también habíamos visto que ganaba en estados donde supuestamente había una mayoría de gente migrante. ¿Cómo entender aquello? ¿Y cómo se vio en el tiempo el gobierno de Trump, que ahora ya estamos pues en una recta final, por decirlo así?
En asuntos de política, difícil hablarlo como abogada de inmigración. Como inmigrante, puedo decir que para mí sí fue una sorpresa, o tal vez fui una inmigrante más muy ingenua cuando descubrimos que el presidente Trump había sido elegido. Pero ya pasamos de esa etapa. En noviembre tenemos elecciones. No quiero ser negativa, pero definitivamente todo puede pasar, incluyendo una reelección del presidente. Es difícil saber por qué realmente ganó cuando la comunidad inmigrante y las minorías son un grupo muy fuerte, pero desde el punto de vista práctico, el problema es que somos muchos los latinos, pero no... Se nos ha desconectado la abogada, pero enseguida va a conectarse nuevamente. Por supuesto, y antes quiero invitarles a todos ustedes para que nos se comuniquen con nosotros, nos envíen sus preguntas a través de los comentarios. Todos sus comentarios son leídos y vamos a responderlos, cómo no, con la presencia de la abogada María Belén Albuja. Enseguida se vuelve a conectar. Posiblemente tuvimos nada más que un problema con la conexión de internet, pero no hay ningún inconveniente. Qué bueno crear este espacio, eso sí, comentarles este espacio para poder conversar acerca de estos temas de migración que tanto nos competen a todos, de una u otra forma nos competen a todos, sobre todo quienes están ya aplicando el tema de la ciudadanía, están en este proceso y tenemos que verlo mucho más de cerca y cómo no, con la gran experta que es la abogada Belén Albuja, que está volviendo, ha vuelto, está acá con nosotros, acá está, ya. El problema de... Para que vean que está, para que vean que estamos en vivo, ¿no? Eso está bien. Y para evitar conflictos políticos, Galo, porque al fin y al cabo nos toca en noviembre una nueva elección, deseamos lo mejor. Y lo que quiero que quede claro es que el presidente de la República, independientemente si es pro o en contra de inmigración o si es que causa mucha polémica, realmente no cambia el destino de la vida de los inmigrantes. La ley es la misma desde 1997. Sí cambia ciertas interpretaciones y poderes discrecionales, sí ha habido una fuerza hasta dolosa de exceso fuerza al momento de detenciones, problemas en la frontera con personas muy humildes que están pidiendo asilos, eso es innegable, pero desde el punto de vista de tramitación de casos de migración que sí tienen posibilidades a futuro, como residencias de ciudadanías, se manejan de la misma manera y sí son posibles mientras el manejo sea adecuado y siempre que el inmigrante se porte de la mejor manera. Exactamente, cumplir los requisitos. Muy bien, esa puntualización me parece muy interesante, que no demos las esperanzas, digamos, a X o Y candidato, X o Y presidente, sino cumplir las normas que ya están ahí expresas, ¿no? Evidentemente, entonces más bien preocuparnos de que los requisitos sean cumplidos a carta cabal. Mi estimada María Belén, tenemos algunas preguntas ya, por ejemplo, una pregunta de Pablo Ardon, dice, soy salvadoreño, mi hermana ciudadana me puso la aplicación en mayo del 2011. Mi caso está en California. ¿Por dónde van esas aplicaciones? Gracias, buen día a ambos. Buen día para ti, Pablo. ¿Qué le podemos decir, mi estimada Belén? Pablo, muchas gracias. Esas aplicaciones realmente ocurren como una inversión a futuro. La hermana de Pablo es ciudadana, él es salvadoreño, va a haber un momento en el que el sistema legal ya le dé la oportunidad de que exista una visa disponible. Cuando hablamos de una visa disponible, significa que ya puedo, y ya ese hermano de la ciudadana, el ciudadano ya puede inmigrar a los Estados Unidos y optar por una residencia, incluyendo a su esposa y sus hijos. No tengo la información en este momento, pero la voy a verificar para darle la información después de unos segunditos, porque Galo, eso cambia todos los meses. Tenemos un boletín de visas en nuestro Facebook, estaremos hablando del boletín de visas de septiembre la próxima semana, y es una espera desesperante, porque queremos estar con nuestros hermanos dos. ¿No es cierto? Pablo nos habla de que se mandó esto en el 2011 y estamos en el 2020. Tú pensarías que el sistema legal americano tiene sentido común y lamento decir que no lo tiene, y menos en reunificación familiar. Pero la ventaja de Pablo, y en mi caso personal con mis hermanos que son ecuatorianos, es que el sistema les permite venir como residentes en un tiempo de más de una década, 10 o 13 años, pero que comparados a nuestros amigos de México,
suena razonable, porque si es que Pablo sería de México, Galito, lo que ocurriría es que estaríamos en una espera de 3 décadas, o como un profesor de inmigración me decía a mí, se reunirá la familia en el cementerio. Entonces, los ciudadanos de otros países latinoamericanos que no sean México, sí es manejable. No es inmediato, pero sí es manejable. Voy a revisar el boletín de visa, Pablo, para decirle en dónde exactamente es, pero creo que todavía le falta esperar. Muy bien. Yo quisiera hacer una puntualización al respecto de esto, abogada, porque normalmente nosotros y hablamos de este tema en el día a día, que mi hermana me puede pedir la ciudadanía, que mi papá me puede pedir la ciudadanía. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de, qué familiares, hasta qué nivel de consanguinidad existe esto de pedir la ciudadanía y cómo es este proceso? Y me encanta esa pregunta y vamos con la ayuda de Pablo, poner el ejemplo. Pablo habla de que él tiene una hermana ciudadana americana. Seguramente nació en este país o fue naturalizada. Entonces, la hermana de Pablo puede solicitar la residencia al papá, a la mamá, al esposo o a los hijos. ¿Ok? Esas residencias, porque son muy, muy cercanos, van a ser residencias que van a tener una visa disponible para que esa persona venga como residente legal en un tiempo razonable, que no es razonable a nuestra unificación familiar, pero hablamos de un tiempo aproximado de 2 años o 2 años y medio por el COVID en este momento. Es una reunificación familiar que más o menos se puede llevar a cabo en ese tiempo porque son personas familiares inmediatos, pero a su vez la hermana de Pablo va a poder enviar, o pudo, y efectivamente lo hizo, a los hermanos. Esa reunificación familiar está sujeta a una espera más larga, ¿no es cierto? Por eso le decía a Pablo que va a ser unos 10 o 14 años más o menos de espera. Y si es que la hermana de Pablo tiene hijos mayores de 21 años casados o solteros, pero mayores de 21 años, esos hijos también van a poder venir, pero van a tener que sufrir esa espera de más de una década. Entonces, en términos generales, ahí cuando uno es ciudadano americano es padres, esposos, hijos y hermanos. Si es que uno es residente legal, tienes la opción de solicitar a tu esposo, a tu esposa y también a tus hijos, pero la condición es más restringido el grupo y la restricción es hijos solteros menores de 21 años y los hijos mayores de 21 años tienen que ser o divorciados o viudos o solteros, pero no casados. ¿Ok? Entonces, Pues ahí estamos bien, ahí estamos bien, ahí estamos bien. ok, entonces ahí hay opciones, hay opciones. Exacto. Y lo importante es hacer esta diferencia, ¿no? Cuando hablamos de hermanos, de ciudadanos americanos, sí es posible, pero tiene que ver mucho los tiempos de esperas con el país de origen. Lamentablemente nuestros amigos mexicanos están bastante castigados con las esperas en los trámites de hermanos y de hijos mayores de 21 años. Y entender que no es un tema de dedicatoria al país por cuestiones culturales o por el estilo, sino que tiene que ver por la cercanía, por la cantidad, me imagino yo, ¿no? Tiene que ver con el índice numérico de inmigrantes y de hecho a la par existen esos tiempos de espera tan largos para personas yo hablo de México porque nuestra comunidad latina es generalmente la comunidad que servimos, pero también está la India, Filipinas y China, que son los grupos más grandes de inmigrantes en los Estados Unidos. Muy bien, acá tenemos otra inquietud que es importante que las personas puedan darnos sus inquietudes. De todas maneras, acá les damos una breve ayuda, evidentemente, pero si quieren profundizar más adelante, pues lo pueden hacer contactando directamente a la abogada María Belén Albuja. Dice, abogada, es muy complicado pedir una FOIA, me imagino que es para averiguar si la visa de turista está vigente o cancelada. Regresé a mi país antes de los 180 días que me dieron para estar en Estados Unidos. Envié un correo a la embajada de mi país y automáticamente me respondieron que estaba cancelada, pero tengo dudas. Ok, excelente pregunta porque actualmente por el COVID, Galo, hay muchas personas que estaban visitando los Estados Unidos y por las distintas circunstancias en los países de origen no pudieron regresar o se quedaron más tiempo. Lamentablemente, la FOIA es un trámite en donde pides el expediente al gobierno de los Estados Unidos de todo lo que tengas a tu nombre, de manera muy general. Entonces, cuando tenemos
pedimos eso para encontrar todo lo que el gobierno tenga sobre nuestro amigo Pepito Pérez, ¿ok? Pero no es una... ¿Puedo pedir de alguien en específico? ¿Puedo no, pedir de pero alguien en tiene que específico? pedir Pepito No. Pérez Okay. específicamente, no lo puedes pedir tú. Okay, Entonces, está bien. esta herramienta nos permite revisar historiales, pero siempre tiene que haber un propósito, ¿ok? Entonces, no es una aspirina, no es que todo el mundo tiene que pedir FOIA. Yo lo que le recomiendo a Jenny Montaya es que escriban un documento las fechas de entrada y salida. Si no se quedó más de 180 días, no creo que tenga problema en solicitar una visa de turismo nuevamente, pero lamentablemente si es que ya recibió la cancelación desde la embajada que le permitió esa visa, va a tener que hacer un trámite normal. No le tenga miedo al trámite, porque primero el COVID es real, pero recuerda que la carga de la prueba está en el inmigrante y tiene que estar preparada con la mayor cantidad de documentos posibles para probar que no se quedó más del tiempo que debía quedarse y que las razones fueron excepcionales. Entiendo que no tiene mucho sentido común hablar de razones excepcionales cuando toda la humanidad sabe lo que está pasando con el COVID. Pero ese es el mundo legal. Migración es un dinosaurio, literalmente. Nosotros como abogados de migración utilizamos mucho papel, mientras nuestros amigos en otras áreas está todo ya sofisticado y todo por internet. Y el gobierno de los Estados Unidos es más dinosaurio que nosotros. Todo es por papel, todo es por prueba y inmigración es distinto a los otros sistemas legales en donde eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. En inmigración el que tiene la carga de la prueba es el inmigrante. Yo iba a ir por ahí precisamente por el tema de lo que ha pasado con la pandemia y que mucha gente que quizás estaba aplicando para su proceso de ciudadanía y evidentemente capaz quería regresar o no. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Tienes tal vez un balance específico de la gente que ha tenido problemas específicos con el tema de la pandemia y el trámite de ciudadanía? ¿Ha existido realmente inconvenientes? ¿Ha existido quizás un poco de inflexibilidad por parte del gobierno americano en este sentido? Tenemos dos grupos al respecto, los que ya habían comenzado los procesos y estaban entusiasmados con tener la entrevista final porque querían votar en estas elecciones de noviembre. Lamentablemente se suspendieron las entrevistas finales por alrededor de 3 meses y eso impidió que ellos tengan la entrevista en el tiempo deseado. Sin embargo, el gobierno, tengo que decir, hay muchas fallas, pero USCIS, que es de la agencia que da la administración de esos trámites, sí ha hecho un buen trabajo. Actualmente ya están dando nuevas fechas para estos futuros ciudadanos para las entrevistas. Cuando vamos a esas entrevistas, Galo, siempre vamos juntos con nuestros clientes. Ahora en esta época mágica del COVID, tenemos las precauciones como en cualquier institución pública, tenemos que entrar siguiendo ciertos protocolos, pero los abogados podemos ir en persona con nuestros clientes. Hay ciertos clientes que le damos siempre a elegir a nuestro cliente entre nuestra presentación por teléfono. No tenemos la dicha de tener video en estas entrevistas gubernamentales, pero sí nos permiten estar por teléfono. En mi experiencia práctica, generalmente mis clientes siempre por razones de seguridad jurídica prefieren que les acompañe. Y ese grupo va a ser reconocido poco a poco, les van a dar fechas. El otro grupo que sí ha sido afectado con la pandemia, Galo, son aquellos residentes legales que estaban considerando hacer su ciudadanía y se me fueron. Por ejemplo, tengo amigos en Perú que se me quedaron estancados en Perú, tenemos residentes legales en Venezuela, en El Salvador, donde las restricciones de viaje han sido muy, muy fuertes y como residente legal no te puedes quedar más de 6 meses fuera de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ellos, aunque van a regresar, van a tener que demostrar, aunque todos sepamos lo que está pasando con la pandemia, con documentos que no abandonaron su residencia en los Estados Unidos para considerar después la posibilidad de ciudadanía. Entonces, porque deben ser millones de personas, ¿no? Hay dos grupos suspendidos por el COVID. Los residentes legales que se fueron solo de viaje un ratito a ver a su familia y se quedaron estancados allá. Y muchos que son ciudadanos del mundo con visas de turistas que entraron por asuntos de negocio
o asuntos simplemente de vacaciones y se quedaron estancados sin poder regresar a su país. Por ejemplo, Mongolia no permitía el reingreso de sus connacionales durante este tiempo, todavía no lo permite. El Salvador apenas va a abrir su aeropuerto el 15 de septiembre, me parece. Sí, no, yo he visto casos, incluso viceversa, ¿no? También de gente que se quedó en cambio en Estados Unidos y ya no pudo regresar, por ejemplo, acá a Ecuador, muchos casos. Exacto. Pero yo pienso que es bueno y malo a la final el tema de que la ley sea de esta manera en la cual tú tengas que demostrar de todas formas, a pesar de que la pandemia sea evidente, a pesar de que estemos aquí todavía con los rezagos y en plena pandemia realmente, porque esto aún no pasa. Porque esto nos da la seguridad, asumo yo, de que si yo cumplo las reglas, si cumplo los requisitos, pues evidentemente tengo las posibilidades, ¿no? Entonces, más allá de un tema subjetivo, es un tema práctico de enseñar los papeles, la documentación. Yo vine por vacaciones por un mesecito y a la final me tocó quedarme los 6 meses de la pandemia, o me pasó esto realmente es un problema, pero si lo demuestro, voy a tener un éxito posible, ¿no? Que de eso se trata. Sí, sí, a mí me gusta indiscutiblemente ser positiva, pero como inmigrante y después de las últimas elecciones más todavía, no pretendo ser ingenua. Sí se logra Sí. en estos casos, pero se tiene que tener una estrategia legal y se tiene que tener los documentos específicos para no tener problemas, porque el mayor enemigo de inmigración es la discreción que tienen los oficiales. Los oficiales dentro de los Estados Unidos son gente muy preparada. Generalmente, como en cualquier profesión, hay alguna persona que no cumple los debidos procesos, pero los que más nos preocupan son oficiales en el borde de frontera, que pueden ser en los aeropuertos, que hoy por hoy tienen una discreción, que es una fuerza de decisión muy fuerte. Y cuando nuestras personas llegan a frontera, sea en avión o por tierra, lo que ocurre es que está sujeta a una entrevista en donde ni siquiera los abogados podemos estar presentes. Entonces, sí se tiene que saber cómo presentarse, tener la tranquilidad, saber cuáles son los derechos, porque sí ha habido abusos de autoridad, Galo, y es lo que nos preocupa con residentes legales que firman documentos abandonando esa residencia legal, cuando el único que podría hacer eso es el juez. Entonces, sí, lamentablemente sí se reconocen abusos, pero hay posibilidades de arreglos con casos bien estructurados. En este caso, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Iniciar el trámite solo? ¿Iniciar el trámite por mis propios medios a través de los diferentes canales que pueda yo acceder? ¿O desde el inicio contar con la asesoría jurídica de un profesional? Yo creo que cada uno sabe su necesidad, pero creo que es como cuando tienes una enfermedad. Algún momento es bueno comenzar con cosas orgánicas, las hablábamos antes de comenzar el programa, pero llega un momento que necesitas ir al médico, Gallo. Personalmente, yo estoy aquí este día como abogada, gracias a Dios, porque en mi momento, cuando fue mi momento hace 18 años, yo contraté a mi abogado de migración. Entonces, es más allá de que mi profesión es abogada de migración, es porque yo tuve una consulta. Yo tuve 2 consultas, una con mi jefa, que era en ese momento abogada de migración, y después me fui a otro estudio. Entonces, es la capacidad de buscar con quién me voy a llevar bien jurídicamente, obviamente tiene que ser una persona preparada, y también quién me va a presentar los servicios que yo merezco. En Estados Unidos, todo comienza con una consulta en un estudio y tenemos la ventaja en Estados Unidos que hay ciertos círculos comunitarios que ofrecen consultas también gratuitas. Pero como todo, yo lo comparo a un concierto, ¿no? A mí en lo personal me encanta Ricardo Arjona, tú tienes una estupenda voz, me imagino que No, me acuerdo, además de música, pero yo lo comparo a eso. Me gusta mucho el cantante y escucho la música, pero va a llegar un momento cuando el COVID desaparezca que voy a ir e invertir en un concierto en persona. Es exactamente con los abogados, es exactamente lo mismo. Utilizamos las redes sociales, videos, Facebook, vamos a las redes comunitarias. Con respecto a lectura, el único link que recomiendo es el del gobierno, uscis.gov, porque hay un montón de expertos que no son expertos y pregúntale a Google en migración no funciona, porque cambian las cosas todo el tiempo. Entonces, sí vale la pena hacer sus investigaciones privadas,
pero luego vale la pena tener una consulta personal para decidir si es que el abogado me ayuda en el principio del caso, en todo el caso o en el final del caso. En el caso de ciudadanía, los abogados a veces podemos ayudar solamente en la parte final, en la entrevista, porque hay muchos talleres gratuitos. O algunos de nuestros clientes que ya nos conocen nos contratan para todo el proceso. Eso ya es servicio al cliente y el cliente es el que decide. Bien, yo tengo algunas preguntas que son las típicas que nos hacemos quienes no conocemos mucho sobre este tema. Recuerdo, yo soy periodista, y yo no soy abogado, y creo que se ha notado en la solvencia con la que responde María Belén Albuja al respecto de mis dudas. y se nota, pero eso es lo importante, poder despejar ciertas preguntas que normalmente tenemos. ¿Qué pasa cuando yo aplico para la ciudadanía o aplico para la residencia, pero más claro para la ciudadanía? Y al mismo tiempo, más bien, ¿qué pasa cuando yo aplico para la residencia teniendo una visa de turista? Después ya no puedo acceder a una visa de turista, según yo tenía entendido. ¿Cómo es esto? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Podemos desterrar el mito? ¿Qué pasa con aquello? Desterremos primero los pecados de la clase media. Yo les llamo pecados de la clase media a los que hemos tenido mucha suerte, Gala, en nuestros países de tener visa de turista, porque como tú sabes, no es una suerte, realmente. Este grupo clase media que entra a los Estados Unidos con visa de turista por mucho tiempo ha manejado la historia de que si se enamoran de un ciudadano americano, entran nomás con la visa de turista, se casan con el ciudadano y aplican la residencia. Las cosas no son tan sencillas. No es que haya cambiado la ley, es la misma ley desde el 97, pero definitivamente la interpretación de la ley y la forma en que es manejada es mucho más estricta. Entonces, cuando mi amiga Pepita se casaba con su novio americano y entraba con visa de turista sabiendo que venía a casarse a los Estados Unidos, finalmente era residente. Hoy en día, la misma amiga Pepita que tiene la suerte de tener esa visa de turista, comete el error de, por ser de una clase media con mucha suerte de tener esa visa de turista, por tener una profesión, pensar que no hay que tenerle respeto al sistema migratorio, viene a sabiendas que viene a casarse, no dice nada en el puerto de entrada, inicia todo su proceso de residencia, 1 año y medio más tarde va a llevarse la trágica noticia de que le pueden estar acusando de fraude porque una visa de turista no le permite realmente tener esa idea de volverse residente. Entonces hay que tener mucho cuidado actualmente. Repito, hay muchos profesionales magníficos, bilingües, que realmente a veces piensan que el servicio del abogado migratorio es para gente humilde. No, nuestro servicio es como el médico. Exacto, para todos. Exactamente lo mismo. Yo pensé que ibas a decir, y llega y comete el error de casarse. Pensé que ibas a decir eso, pero... No, eso ya es personal. Pero definitivamente necesita casarse para aplicar a la residencia. Entonces, sea por un asunto de matrimonio o tengo algunos profesionales que conozco que me dicen, no, Belén, voy a ir con la visa de turista, voy a buscar un empleador para que me auspicie. Es una ingenuidad de la clase media porque no ocurre así. No es real. No hay auspicios inmediatos, no hay auspicios supersónicos y no hay excepciones. Ni siquiera en el COVID, las visas de trabajo, que obviamente en ese momento están teniendo prioridad, son de doctores y enfermeras, pero ni siquiera a ese nivel es que vienen con visa de turista y ya consiguen auspicio. Es lamentablemente un proceso burocrático que todo el mundo pensaría que en Estados Unidos la burocracia es más tranquila que Latinoamérica. Y no, lamentablemente en inmigración la burocracia es alta y más que burocracia es una revisión de muchos requisitos para confirmar que la persona realmente merece la residencia. Por eso los tiempos, ¿no? Los tiempos, yo recuerdo, familia mía incluso, a la espera de un tema de residencia de años. Entonces, más que nada es a llenarse de paciencia al momento de acceder a un tema, sea de residencia o de ciudadanía también, ¿no? Sí, hablemos de eso porque le dejamos pendiente la conversación con nuestro amigo que preguntaba que era de Ecuador. Cuando se trata de residencia de hermanos ciudadanos, por ejemplo, de aquellos que no están vinculados con México, la espera en este momento, solamente para que tengan referencia, en este momento existen visas disponibles
para aquellos hermanos de ciudadanos que no son de México, que les enviaron la petición en el 2006, septiembre del 2006. Nuestro amigo nos decía que la hermana ciudadana les mandó la petición en el 2011, entonces todavía tiene una espera más o menos, a ojo de buen cubero, aunque no se puede hacer esa inmigración, de 4 años. Entonces, de nuevo, las residencias son perfectamente legítimas y posibles. Los tiempos razonables de espera de 2 años y medio son para esos familiares muy, muy cercanos, esposos y hijos, y los que se demoran una década o más, cuando hablamos de México, por ejemplo, estamos hablando de hermanos de ciudadanos o hijos mayores de 21 años. Los procesos de ciudadanía en medio de estas tempestades de tiempo, sí, lamentablemente no son inmediatos, Galo. Hemos tenido distintas rachas de tiempos de procesamiento. Hubo un tiempo en que en 4 meses y nos sentíamos ricos y famosos. Actualmente, lamentablemente, creo que vamos a estar incorporando esos tiempos a 6 meses, 8 meses o tal vez de 1 año. Habrá que ver cómo se desarrolla el COVID y cómo se desarrolla la logística de las entrevistas finales, que son las que se demoran más, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar con el tema de la pandemia, nadie sabe realmente cuándo saldrá una vacuna, cuándo las cosas vuelvan a su normalidad o si es que llegamos a volver a una normalidad. Pero desde el punto de vista de los abogados, desde el punto de vista legal, ¿cuál es la perspectiva de los trámites de la ciudadanía en esta época y de lo que se viene ya en este último trimestre del año, que ya mismo lo empezamos? Definitivamente aquellos trámites que se inicien desde antes de octubre 2 van a tener el beneficio de pagar menos tarifa del gobierno. Uh-huh. Desde el punto de vista práctico, el trámite comienza con un formulario exhaustivo de tu vida y obviamente con la precaución de revisar que cumples con todos los requisitos. De nuevo, desde la práctica legal lo que hacemos es mandamos lo que nosotros denominamos el paquete de ciudadanía con la evidencia necesaria si es apropiado. Y más o menos en 2 o 4 semanas, eso no ha cambiado, nos llega el recibo que confirma el inicio del trámite. Posteriormente se tiene una cita para huellas digitales, que es nuestra vida como inmigrantes. La cita para huellas digitales lo que hace es revisar todos tus antecedentes criminales, si es que existen, y finalmente tienes la entrevista donde se toma el examen en inglés, para ver si es que pasas a todos los requisitos cívicos de historia de los Estados Unidos, además de lo mínimo para hablar inglés. Es esa entrevista la que no está clara, no porque no va a pasar, sino que se está demorando más y logísticamente antes, Galo, sabíamos estar tal vez unas 100 personas en la oficina de USCIS esperando entre abogados y clientes, y hoy, por logística, por precaución, vamos entrando 1 a 1, entonces definitivamente eso hace que sea más tardado. Sí, entonces vamos un poquito a darnos cuenta de que quizás el tema de los tiempos es lo que va a cambiar, pero el trámite, como bien lo dijimos, y es bueno recalcar aquello, las leyes están ahí, desde hace más de 20 años, eso no se ha movido, y evidentemente eso hay que seguirlo cumpliendo. Lo que va a cambiar son ciertos tiempos y ciertos temas de logística más que nada. Sí, definitivamente. Entonces el trámite es perfectamente posible y lo mejor de este trámite es algo que vale la pena recalcarlo, especialmente para nosotros los que vivimos con el corazón partido, ¿no? Dividido entre nuestra familia allá y nuestras raíces ahora en Estados Unidos. Una vez que eres ciudadano de los Estados Unidos, no te deportan, no te pueden deportar. Uh-huh. Segundo, tú puedes votar en las elecciones y ayudar a que no solo seamos muchos, sino que tengamos voz política. Y tercero, el momento de que lleguemos a la tercera edad, que algún momento todos vamos a llegar, vamos a poder tener la tranquilidad del retiro en cualquier parte del mundo. Pasa mucho, yo hablaba de la nieve el día de hoy en Colorado, que a pesar de tener 18 años en los Estados Unidos me molesta. Y en Ecuador, en mi país de origen, el clima siempre es maravilloso y así nos quejamos. Entonces pasa mucho en la tercera edad que nuestros amigos de México, de Centroamérica o de Sudamérica queremos estar el invierno en nuestros países para estar tranquilos, sin nieve. Y el problema es que si no somos ciudadanos americanos, Galo, vamos a estar siempre en conflicto de cuidarnos, de que nos van a quitar las prestaciones como residentes legales y nos quedamos más allá de 6 meses. Entonces el retiro es mucho más tranquilo, mucho más una decisión libre de querer estar en donde tú quieras cuando eres ciudadano americano.
aparte de poder iniciar todas esas peticiones que algún día le pueden dar la opción a tus hermanos, a tus hijos, ¿no es cierto?, de estar en los Estados Unidos legalmente. Es una opción. Ya verán ellos cuando llegue el momento, como el señor que nos hablaba, si es que toma esa alternativa o no. ¿Cuáles son las ventajas específicas por las que la gente, o sea, quizás sea una pregunta que muchos me van a decir como que se cae de la mata la pregunta, pero quisiéramos especificar como para ir cerrando el tema de cuáles son esos beneficios, por qué la gente busca la ciudadanía estadounidense, cuáles son aquellos beneficios que la gente puede encontrar al ser ciudadano. Al momento quizás ahora, por ejemplo, con el tema de la cantidad de gente que ha sido despedida de sus empleos, una tasa muy alta de desempleo. Ha habido, por ejemplo, el seguro de desempleo, entre otras cosas más que benefician mucho al tema de los ciudadanos. ¿Qué se puede encontrar entre los beneficios de la ciudadanía? Hablemos primero del desempleo antes de entrar a la ciudadanía. Uh-huh. Más que la ciudadanía, la posibilidad de tener un estatus migratorio legal en este país siempre ha sido una ventaja, una inversión para los inmigrantes. No todo el mundo tiene esa opción, pero los que tienen esa opción siempre lo han visto como una inversión. Pero a veces como seres humanos lo dejamos para mañana y pasan los años. Con esta pandemia se ha demostrado una vez más que tener un estado migratorio, cualquiera que este sea, nos permite en un caso de emergencia financiera por lo menos apoyarnos en el desempleo, Galo. Tengo clientes que sí han tenido casos, así como tengo gente que ha vivido aquí 20 años que lamentablemente la ley no me permite ayudarlos. Tengo otros que, como cualquier ser humano, porque todos somos así, lo dejamos para mañana y recién ahora, como dicen nuestros amigos mexicanos, les cayó el 20 de que debían haber comenzado el trámite antes, porque resulta que el día de hoy la industria, por ejemplo, de los restaurantes en Colorado está muy afectada y tenemos mucho recelo que se aumenten las tasas de desempleo en el invierno porque potencialmente va a ser difícil mantener el servicio. Si es que tienes un permiso de trabajo, un estatus legal e inclusive la residencia, por lo menos puede pedir en el desempleo en Colorado. Sin estatus legal, lamentablemente no tienes esa posibilidad, además de ciertos alivios financieros que el gobierno federal y el estatal da a las personas que tienen documentos. Entonces, en general, creo que ahora más que nunca, el hecho de tener un estatus legal sí es una inversión, sí es realmente algo duro. Yo te cuento, de manera personal, yo tenía el título de paralegal en una oficina que era una oficina pequeñita, realmente lo que hacía era contestar teléfonos y sacar copias, y sí era una buena parte de mi sueldo el que se iba a pagar a mi abogada. Pero si yo no hubiera hecho esa inversión, primero nunca me hubiera podido quedar en este país tranquila, no hubiera podido tener opción para préstamos de estudiantes para hacer mi carrera y obviamente hoy por hoy no podría ejercer mi profesión como abogada. Entonces, volviendo a la ciudadanía, la ventaja de la ciudadanía en esta administración es tener paz mental. La ley no ha cambiado, pero esta administración es experta en mantenernos y subirnos la ansiedad. El presidente es un experto en mandar tweets, sabe... Y genera expectativa complicada, ¿no? La gente genera expectativa de división. Ajá. Como latina, yo he vivido 18 años y nunca he tenido miedo por mi raza, tal vez porque nunca tuve ese switch en mi cerebro. Yo vine y nunca tuve mi raza nunca fue un problema. Sin embargo, lamentablemente en los últimos 4 años sí he visto casos concretos de discriminación, que claro, que gracias a Dios por el área en que yo me desarrollo, yo sé cómo moverme y cómo defenderme. Para mis clientes es muy duro si es que no tienen documentos, pero sí existe. O sea, lo que antes había y no lo veíamos los ingenuos como yo, era porque había un tipo de conducta en el sistema que se mantenían las reglas. Tal vez lo pensaban, tal vez había discriminación mental, pero la gente no se atrevía a agredirte, ni con palabras ni físicamente. En los últimos 4 años, las minorías, y lo digo de manera personal, sí nos hemos visto agredidos, lo que no ocurría antes. Entonces, la ciudadanía te da paz mental, la ciudadanía te da la posibilidad de alzar la voz, de votar, la ciudadanía te da la posibilidad de
a moverte a otro país sin problema, sin ninguna restricción. Y de nuevo, para los que vivimos con el corazón partido, nos permite tener la esperanza eventualmente de que los nuestros tengan la opción de entrar legalmente a los Estados Unidos, incluyendo en ciertas ocasiones a las familias, ¿no? Cuando mis hermanos eran solteros, yo mandé las peticiones y ahora que están casados y tienen bebés, en el momento que llegue la posibilidad de emigrar, ellos decidirán si es que es posible o no y va a involucrar a los esposos y a los niños. Ah, excelente, excelente. Haciendo un pequeño resumen, es importante que la gente conozca que los trámites están tal cual, únicamente va a cambiar el tema logístico en algunos casos por el asunto de la pandemia. Recordar también que no depende ni del presidente ni del gobierno, sino las leyes están ahí, los reglamentos están ahí, básicamente los requisitos han sido los mismos durante las últimas 2 décadas. Pero ¿qué necesita saber aquella persona que está con la duda? ¿Cuál es ese factor que normalmente hace que la gente se decida por dar el paso y aplicar a la ciudadanía? Y que evidentemente tendrás casos diarios por montones. Creo que te voy a contestar la pregunta al revés. ¿Cuál es el factor por el que la gente no se anima? Tenemos una comunidad mexicana hermosa en los Estados Unidos, sin embargo, no se me animan a hacerse ciudadanos. Y muchos, yo tengo un primo que vive en California, que por años nunca le interesó la ciudadanía americana porque tenemos esa idea de que vamos a traicionar a nuestra patria. Hija de militar, algún momento, lo digo con vergüenza, pues escribía Perú con minúscula porque era mi revancha en que nuestros hermanos peruanos habían problemas con Ecuador. Hoy por hoy, realmente el gobierno de Estados Unidos no te garantiza la doble nacionalidad, Galo. Es decir, cuando haces ese trámite, tú renuncias a tu nacionalidad. Pero el sistema legal es interesante. Nuestros sistemas legales sí aceptan la doble nacionalidad. Entonces, realmente no es una traición a nuestra patria de origen, es una ventaja económica y legal tener la ciudadanía en los Estados Unidos y mantener desde nuestro país de origen una doble nacionalidad. Eso primero. Segundo, ¿por qué la gente no se anima a este trámite, aparte de la burocracia y todo lo demás? Porque como parte del trámite se tiene que hacer un examen. Es un examen de historia y cívica que todo el mundo le tiene terror, Galo. Lo cual es un cuento de fantasía. Para ser inmigrante tienes que estar un poco loco, tienes que ser muy fuerte, porque eso de venirse al país caminando o con la visa de turista y que no conozcas a nadie o muy poca gente y comenzar de cero, solo lo hace la gente fuerte. El problema es que los inmigrantes nos olvidamos de la fuerza que tuvimos hace 18 años. O sea, yo qué loca, vine a Denver, no conocía a nadie. No sabían ni dónde estaba ubicado, nada. Y gracias a Dios tuve la suerte de venir legalmente. Muchos de mis clientes vienen caminando. ¿Cuál es el famoso examen que le tenemos miedo, Galo? ¿Te acordarás que en las épocas de estudiantes los exámenes eran una pregunta y desarrolla párrafos? En Estados Unidos los exámenes son sencillos. Son 100 preguntas de una línea. La contestación no va más allá de una línea. Las 100 preguntas están en cualquier parte, ahí sí le podemos preguntar a Google. Y son preguntas sencillas que realmente solo te van a preguntar 10 el día de la entrevista. Y de las 10 solo tienes que saber 6 para pasar el examen. No es tan difícil, ¿no? O sea... No es tan difícil, no es tan difícil. Yo he tenido personas mayores que le han puesto alma, corazón en vida y lo han pasado. O sea, no... Y todo el mundo tiene miedo porque hablamos con un acento fuerte. Yo hablo más español que inglés. Increíblemente comencé a hablar más español e inglés desde que soy abogada. En Estados Unidos. Pero no hay que tenerle miedo al acento porque hay oficiales inmigrantes. Y eso es la vida de Estados Unidos. Entonces, no, el examen no es ese monstruo que pensamos. Está en esa diversidad, ¿no? Yo creo que mientras podamos estar muy claros en el tema de las leyes, de la reglamentación que tenemos que cumplir, de los requisitos que tenemos que cumplir. Y si nos asesoramos bien, antes, durante y después del proceso, yo creo que tenemos muchas posibilidades de tener éxito en el proceso de la consecución de la ciudadanía. Estar bien atentos y sobre todo rodearse de profesionales. Abogada María Belén Albuja, le quiero agradecer porque realmente ha sido un tiempo muy provechoso. Espero que no sea la última vez y podamos seguir conversando
de esta manera. Gracias a toda la gente también que se ha conectado, han sido muy amables por sus preguntas también. ¿Cómo podemos ubicarla? Evidentemente a través de las redes sociales, pero la gente que nos escucha ya en Estados Unidos, por ejemplo, que va a ver este video, quizás no en este momento en vivo, seguramente después también lo va a ver. ¿Cómo ubicarla a través de sus redes, de su oficina? Gracias, Galo. Nos encantaría atenderles. Mantenemos un Facebook Live todos los jueves, Galo, contestando preguntas generales. No es lo mismo que consulta, pero tenemos esa opción para comenzar a saber y compartir información. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Albuja Law. Law, la última parte es L-A-W o W, como decimos en Sudamérica, en México, en Centroamérica, siempre W. Y también nos pueden encontrar como abogada Belén Albuja, porque a veces es más fácil para nuestros clientes que se acuerden de mi nombre, pero recordarles que realmente la página donde tenemos información migratoria es en Albuja Law, como está en el logo. Debo confesar que soy terrible para acordarme el teléfono de mi oficina, pero yo tengo mi celular aquí. Es el 720-458-4021. Y Galo, más que eso, en esos momentos de COVID, debido a que sabemos que la inversión en la consulta realmente respetamos mucho el dinero de nuestra gente, lo que estamos ofreciendo son 10 minutos gratuitos directamente conmigo para poder tener como un preliminar de consulta para que la persona sepa qué documentos necesitamos para consulta, y de esa manera a mí nunca me pareció una de las cosas que más me ha costado en Estados Unidos, esas visitas médicas de 10 minutos. Entonces, en mi oficina, las consultas no son de 10 minutos porque quiero ver a mi cliente en totalidad para dar el mejor servicio, son de 1 hora. Y estos 10 minutos antes gratuitos nos permiten tener un contacto humano, primero, porque a eso nos dedicamos, y segundo, para decir exactamente los documentos que necesitamos tener para que sea muy eficiente la consulta virtual, más todavía en épocas de COVID. Exactamente, ya para que la consulta virtual y general ya sea solamente para profundizar Sí, y no de forma preliminar. Muy bien, me parece excelente. Muchísimas gracias a la abogada María Belén Albuja. Tenemos ya los datos de contacto a través de las diferentes redes sociales también, por supuesto. Ha sido un gusto para mí poder conversar con usted después de tanto tiempo, y al menos a través de las redes sociales y a través de este espacio. Muchísimas gracias y espero encontrarnos pronto. Encantada de la vida, Galo. Muy pronto nos vemos, y recordarles a todo el mundo que el viaje a los Estados Unidos valga la pena. Totalmente que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos ha estado siguiendo de todo tipo de nacionalidades, porque realmente es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Mi nombre es Galo Pérez, ha sido un gusto poder acompañarles y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos.